momento nos conectamos con todo nuestro país por redes sociales, nos conectamos con muchos medios de comunicación, nos conectamos con el exterior, este movimiento que estamos sumando desde aquí, desde Venezuela, a las audiencias de la OEA. Esta es la segunda reunión donde vamos a dar testimonios que se suman a esa iniciativa del secretario general Luis Almagro de la OEA para tener testimonios reales, directos de las familias de caídos en protestas pacíficas en Venezuela, de presos políticos, de torturados y de heridos, para sumar a esa gran iniciativa y que se confirme, se investigue, se aclare y se diga al mundo si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad o no. Esto lo vamos a saber a finales de octubre. Mientras tanto, el Comité de Familiares de Presos Políticos toda la semana reúne a sus familiares y escuchamos sus testimonios. Esta es la segunda sesión, voy a presentar quiénes son los familiares que nos acompañan y hoy en especial nos acompaña el abogado Omar Mora Tosta. El abogado Omar Mora Tosta, antes de escuchar los testimonios de cada familiar, nos va a explicar qué son crímenes de lesa humanidad y cómo esto que está haciendo la OEA es algo muy fuerte, porque es nuestro sistema interamericano, preocupado por la crisis que vive Venezuela, pero ocupados en trabajar para que más nunca en Venezuela se violen los derechos humanos y más nunca tengamos que llegar a la Corte Penal Internacional porque un Estado o un régimen tortura, asesina o hiere a una población indefensa que quiere libertad. Con ustedes, el abogado Omar Mora Tosta. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El día de hoy queremos dar un marco teórico a lo que significa esta actividad para que todos comprendan la gravedad de los hechos que se están suscitando en la actualidad en nuestro país. Venezuela viene atravesando por una crisis muy grande en materia de derechos humanos que ha traído como consecuencia que la comunidad internacional, preocupada por lo que ocurre en nuestro país, haya volteado la mirada y se esté ocupando de analizar la situación que está ocurriendo en Venezuela para determinar si existe o no delitos de lesa humanidad. Queremos hablar de qué significa lesa humanidad el día de hoy. Lesa humanidad son los actos de conducta que un Estado puede ejercer en contra de su población por razones ideológicas, políticas, culturales, religiosas. Como en el caso venezolano hemos visto la recurrencia de este tipo de actividades de persecución contra la disidencia, que dejan de ser hechos aislados para transformarse en los postulados contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como delitos de lesa humanidad. Esta persecución tiene que ser sistemática, tiene que ser generalizada, dirigida a una población civil determinada por características, como ya hemos dicho, puede ser por razones políticas, culturales, ideológicas, como ha sido en el caso venezolano, en donde dejan de ser este tipo de persecuciones, de torturas, de vejámenes, de violaciones a los derechos humanos, dejan de ser situaciones aisladas para percibirse en el ambiente como una suerte de política de Estado, lo cual pudiera conllevar no solamente a que se establezca que en Venezuela hay delitos de lesa humanidad, sino todavía peor, la responsabilidad de todos aquellos funcionarios que sean los autores tanto materiales como intelectuales de toda esta situación que hoy aqueja nuestro país. Entonces, es muy importante la difusión, la información que se tenga en la población venezolana y el conocimiento que se tenga internacionalmente de lo que está pasando en Venezuela
porque dejan de ser situaciones aisladas para percibirse hoy en día con mucha fuerza como la consecución y la producción por parte de los agentes del Estado, que en todo caso son quienes violan derechos humanos, de la comisión de estos graves hechos a nivel nacional. Es muy importante el testimonio que van a dar todas las familias aquí reunidas, porque se puede evidenciar en casos de distintos estados del país, de distintas situaciones, de distintos días, cómo recurrentemente diversos modos operantes se perciben como sistemáticos a lo largo del tiempo y que demuestran ciertamente la violación de derechos humanos. Tenemos casos de muertes de manifestantes en donde el exceso en la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de la sociedad civil han conllevado a violaciones de derechos humanos. Tenemos casos de detenciones arbitrarias, tenemos casos de tortura, tenemos casos de violación al debido proceso y encarcelamiento bajo figuras absolutamente ilegales. Se está utilizando recientemente la justicia penal militar para perseguir a la disidencia. Todos estos hechos en su conjunto pudieran finalmente, luego del análisis que se haga por parte de estos expertos internacionales, determinar que en Venezuela no solamente se violan derechos humanos, sino que se cometen delitos de lesa humanidad. Correcto. En esta segunda sesión, en donde nos sumamos a la iniciativa de la OEA, vamos a escuchar los testimonios de David Vallenilla. Él es el padre de David Vallenilla, asesinado este año 2017. Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, asesinada en el año 2014. También vamos a escuchar el testimonio de Nayut Colina, familiar directo del diputado preso político Renzo Pietro. Y vamos a escuchar a Cristina Betancourt, esposa del preso político Eduardo Betancourt. Comenzamos con David Vallenilla, padre de David Vallenilla. Buenos días. En esta oportunidad quiero expresar al mundo entero el lamentable asesinato de mi hijo David José. David José fue un joven de 22 años con una expectativa de vida profesional terminando su carrera universitaria. Recibí su título hace unos días atrás, un momento muy difícil. Su carrera era la enfermería. Desde antes de ser bachiller ya trabajaba en un dispensario como auxiliar de enfermero. Era un hombre criado con principios y valores, y solamente lo que tenía era un ideal por encontrar una salida pacífica en este momento de nuestro país. Él protestaba pacíficamente y fue asesinado por un efectivo de la base aérea de La Carlota, un policía aéreo. El mundo entero es testigo cómo este militar sacó la escopeta por fuera de la reja para fusilar a David José. Lo único que faltaba era el paredón. Se trata de un fusilamiento. Acabó con la vida de un joven que simplemente manifestaba por un cambio democrático. Solo tenía en su morral una bandeja de comida que había llevado a su trabajo. Mi único hijo. Y responsabilizo a este gobierno de su muerte, desde el autor material hasta todos los responsables de la cadena de mando, del rol de guardia,
al punto de que el Ministerio Público, cuando fue a realizar las investigaciones en la base aérea de La Carlota, le fue negado el acceso para hacer las investigaciones basados en que eran órdenes del ministro de la Defensa, el señor Padrino López. Por lo tanto, no se le permitió el acceso al fiscal para que hiciera las investigaciones pertinentes. Y a la fecha todavía no hay respuesta. La información que le dieron al fiscal fue: diríjase al ministro de la Defensa, y este no ha recibido ninguno de los oficios donde se le solicita la información de los responsables. No existe un solo responsable ni un solo autor material, pero muchos responsables. Y aquí se ve claramente que es un crimen que llena todos los requisitos considerados como de lesa humanidad, tanto por el hecho de que ha sido sistemático, ¿verdad?, desde el momento en que desde el año 2014 han sucedido crímenes de este tipo. Llama la atención que en el 2013 Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caramba, ¿con qué intención? ¿A dónde iban? ¿A dónde nos llevaban? Pero afortunadamente existe todavía la posibilidad de hacer justicia. Existe una Constitución que establece la protección de los derechos fundamentales. Existen acuerdos internacionales que están por encima de la Constitución, porque deben ser acatados, sobre todo cuando se trata de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, este joven que está aquí solo quería una Venezuela libre y perdió su vida por creer en eso. Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno. Muy buenos días. Yo soy Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno. Geraldine tenía 23 años cuando la asesinaron el 19 de febrero del 2014. Geraldine era una estudiante de citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, donde vivíamos en el estado Carabobo, y era una deportista de alto rendimiento porque a Geraldine le encantaba mucho el fútbol. Geraldine, como todos, ese 2014 estábamos en las protestas pacíficas, porque es el derecho que tienen todos los venezolanos. Y ese día 19 yo le dije a Geraldine: hija, vamos a descansar este día, vamos a estar en la casa, no vamos a salir. Ese día lamentable, como todos los días, todos los vecinos salíamos a protestar en la puerta de nuestra casa, porque era un derecho, o porque es un derecho del venezolano. Ese día llegó un destacamento de 24 guardias nacionales a mi casa, donde en Tazajal, el que entra porque vive ahí no pasa más nada. Llegó el destacamento de 24 guardias disparándole a algunos vecinos que lo que tenían era un pito y una bandera en la mano. Geraldine sale corriendo, le disparan en el cuerpo. El cuerpo de mi hija lo convirtieron en un colador. Mi hija cae. En ese momento que mi hija cae, el conductor de la moto, que es Alvin Bonilla, se baja de la moto y le dispara un primer disparo en la cara, donde ella pide clemencia, pone la mano izquierda de su mano en la cara, y ella pide clemencia para que no le vuelva a disparar en la cara. Y el guardia con eso no resultó lo suficiente, se baja de la moto, le dispara y después se le acerca a 3 metros de distancia de su cara y le dispara en el rostro, donde le destroza el rostro y le pone un cartucho en el ojo derecho. Geraldine pierde el 90% de la masa cerebral. Geraldine pierde el ojo derecho en su totalidad. El ojo izquierdo está comprometido. Le hicieron varias operaciones, máximo-faciales, el del ojo y el de cerebro, que fue el último. Siempre me acuerdo lo que me decía la jefe
de donde estaba la terapia intensiva, que me decía que nosotros teníamos que tener mucha fe y llorar mucho. Y yo le decía a ella, doctora, la única manera de que mi hija se salve es que José Gregorio Hernández baje, le quite el cerebro a otra persona y se lo ponga a mi muchacha, y eso no va a ser, porque mi hija no está ahí. El día 22, a las 2:15 de la mañana, el mediodía, Geraldine muere a causa de todo esto. Esto ha sido una larga trayectoria desde ese 22 de febrero que estamos protestando, denunciando y diciendo a nivel nacional y a nivel internacional la causa de la muerte de Geraldine y de muchos muchachos en el 2014. Fueron 36 audiencias de juicio, donde fueron 36 audiencias donde pedimos, exigimos que Geraldine tenía que estar las personas que la mataron y tenían que estar las cadenas de mando y las personas involucradas, porque aquí hay personas involucradas, porque aquí hubo una orden, alguien que dio la orden, alguien que recibió la orden y alguien que ejecutó la orden, y esas personas tienen que estar pagando su condena. Y fueron fuertes esos 36 meses donde definieron audiencia, donde los guardias no podían ir, donde no llevaban a los guardias, donde Reverol muchísimas veces lo dijo, ningún guardia nacional va a estar testiguando en ningún tribunal a ningún guarimbero. Mi hija no era ninguna guarimbera, mi hija estaba en la puerta de su casa protestando, como todo venezolano que tiene ese derecho, y una niña de 23 años donde le quitan la vida de esa manera, donde ella pidió clemencia y allá había tortura. Tanto fue lo que nosotros pedimos y lo que nosotros hicimos que lo logramos. Siempre le he dicho que la constancia es lo que a nosotros nos ha mantenido siempre, y eso se logró. Cuando se hicieron las investigaciones, y fueron investigaciones muy fuertes, donde hubo muertos y hubo detenidos, donde me enteré que la persona que le dispara a mi hija le dice al juez, en uno de los testimonios de las personas que estuvieron ahí presentes, ya maté a esa maldita. ¿Por qué un guardia nacional va a decir que ya mató a una maldita? ¿Qué le hizo mi hija? ¿O qué cosa hizo esa niñita para que ese guardia nacional hiciera o hablara de esa manera? Como todos los guardias nacionales en esa época y en esta época también del 2017, que salieron a protestar, porque es su derecho, porque ellos quieren una Venezuela libre, y lo hicieron de esa manera. Tanto fue lo que se le logró que esa sentencia salió, una sentencia que salió en diciembre del 2016, el día 16, donde dice: a los ciudadanos Waldo Linares y Luis Armando Bentancur, que son los abogados creyentes de nosotros, defensores privados, con domicilio procesal de organización Valencia y tal, se le acusa, motiva de la sentencia declaratoria de la causa seguida, acusado Alvin Bonilla Rojas a cumplir pena de 30 años de prisión por la comisión de delitos de autor en el delito de homicidio calificado perpetrado con alevosía y con motivo fútiles e ignóbiles, uso indebido de armas orgánicas, autor de delitos de tratos crueles, en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de principios y pactos internacionales. Y en relación al acusado Francisco Caridad Barroso, se condenó y cumple la pena de 16 años y 6 meses. Esta fue la sentencia que sacó el tribunal. Quiero que quede claro y que diga, porque el Ministerio Público el día de las conclusiones lo dijo: el Estado venezolano asesinó a Geraldine Moreno, y esto es delitos de lesa humanidad. Aquí hubo tratos crueles donde mi hija pidió clemencia, donde aquí hubo 43 muertos en el 2014, que esos 43 muertos, solo 36 son por la protesta, donde ahí hubo 19 personas que murieron por la Guardia Nacional, por la Guardia del Pueblo, por la Nacional Bolivariana y por los mal llamados colectivos. Y de esos 19 hubo 8 estudiantes que murieron. Y aquí, este año, en el 2017, 128 estudiantes, 128 personas murieron a causa de las protestas. Y lo más grave de todo esto, señores, es que entre el 2014, 2015 y 2017 hubo 37 personas que murieron a causa de disparos en la cabeza.
como fue Geraldine, como fue Cliver, que fue en el 2015, que murieron por eso. Aquí están asesinatos sistemáticos, donde hubo violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y por eso siempre se estará denunciando y siempre se estará diciendo que en Venezuela nunca más vuelve a suceder lo que sucedió en este tiempo, que lamentablemente lo que hemos sufrido somos las madres y los familiares de nuestros muchachos. Pero seguiremos adelante y seguiremos con las denuncias. Muchas gracias. Natiud Colina, familiar de Renzo Pietro. Buen día. Como familiar del diputado Renzo Prieto, joven tachirense que fue detenido en Caracas el 10 de mayo del 2014, Renzo hoy cumple 3 años, 4 meses y 15 días de estar preso en el helicoide. Ha sido vinculado con 4 personas en su caso que no tenían conocimiento alguno entre ellos. Fue vinculado de asociación para delinquir y fabricación ilegal de armas. Así como en Venezuela existen categorías para elegir a los presos políticos, también existe que cada preso político tiene un dueño. El que mantiene preso a Renzo en el helicoide es el gobernador del estado Táchira. También en su caso legal, Renzo tiene pautada una audiencia para el 28 de este mes, la cual en las audiencias anteriores fueron diferidas por un total de 27 veces. Siempre el SEBIN se ha negado a trasladarlo. Al momento de su detención fue aislado y hasta ahora siempre ha tenido problemas. El SEBIN a veces se niega a dar visitas a sus familiares que tienen problemas para llegar siempre a Caracas, ya que todos viven en el Táchira, la mayoría. En su estado de salud, Renzo ha sido torturado psicológicamente, ya que una persona que se le niega libertad, ya eso es tortura. Una persona que no tiene por qué estar detenida, no tiene justificación alguna. Renzo hoy sigue en su pie de lucha y le pido a todas las personas que hoy estamos luchando por la libertad de los presos políticos que por favor hagan justicia, porque él se le viola su inmunidad parlamentaria. Está injustamente preso, sigue en su estado de salud que nunca ha tenido una revisión médica formal. En todo el tiempo, lo que lleva 3 años y medio, nunca ha tenido una revisión médica formal, pese a haber hecho una huelga de hambre en el 2016 por su libertad. Gracias. Cristina Betancourt, esposa de Eduardo Betancourt. Buenos días. En realidad estoy altamente consternada con los testimonios de estos padres que perdieron a sus hijos de una manera tan injusta, pero con la satisfacción de que fue por una causa valedera, la libertad de Venezuela, que volvamos a recuperar nuestro país libre y donde quepamos todos. Mi esposo, Eduardo Betancourt, tiene 65 años de edad. Fue detenido el mismo día en que la fiscal general dictaminó la ruptura del hilo constitucional, el 31 de mayo de 2017. Fue trasladado al DIGESIN, incomunicado, pero sí fue presentado a las 48 horas en su audiencia en el Tribunal Militar de Control I de Caracas, sin comunicarse ni con sus abogados ni con sus familiares. De allí fue trasladado a Ramo Verde, donde estuvo hasta el 14 de marzo, en 2 oportunidades en el piso 5, donde él se encontraba recluido. En horas de la madrugada irrumpieron funcionarios militares en la celda donde estaban 25 o 30 detenidos allí
En una oportunidad fue cuando Lilian fue hasta allá para hacer una protesta, le sacaron una franela por la celda, le rompieron sus bolsas de los alimentos que se les llevaban, les destrozaron todas sus pertenencias. Fue trasladado a una celda de castigo que se llama El Tigrito, por los olores nauseabundos, y no sé cómo será el sitio porque no me lo ha querido describir. De allí fue sacado nuevamente al Digesín, 17 días incomunicado, también otra vez de sus familiares y sus abogados, hasta que el 31 de mayo a las 10 de la noche me llamó para notificarme que había sido trasladado al centro penitenciario Fénix, en Lara, una cárcel con un régimen cerrado que la ministra dice que es su cárcel modelo, donde cuando llegan los detenidos los colocan en el patio y se tienen que aprender unos lemas donde ensalzan la gestión de este gobierno en la búsqueda del hombre nuevo y cantan loas a la ministra y a la directora del recinto. De allí fue puesta en aislamiento más de 30 días en una celda con 8 detenidos más, donde dormían con unas toallas en el piso porque no cabían las colchonetas. Letrinas, solamente les proporcionaban agua en un cuñete una vez a la semana para todas sus necesidades de aseo, de hidratación, para lo que fuera. Pasaban, como las letrinas no se daban abasto con el agua que les proporcionaban, tenían que colocar sus excrementos en bolsas plásticas y pasarlas a través de una puerta con una rendija, con una cabilla, que era por allí sacaban los excrementos y por allí también les pasaban los alimentos y también el agua. Actualmente, después de todas esas penurias, sigue allí en observación. Ha perdido 30 kilos de peso, producto de la mala alimentación, la desnutrición. Él tiene un solo riñón porque tuvo una nefrectomía hace 30 años, es hipertenso. También fue operado de la rafia de la safena derecha, entonces tiene problemas que se le edematizan las piernas. Ha estado muy delicado de salud. El médico del penal lo ha visto y ha solicitado su traslado a medicatura forense y no se lo han concedido. La directora que se reunió conmigo me dijo que ella no podía obligarlo a comer, a lo que yo le contesté: yo tampoco lo puedo obligar a comer porque yo no lo tengo conmigo. Usted es su custodia, usted lo vigila, usted es la responsable si a él le pasa algo. Entonces me dijo que no, que ella no podía hacer nada si el tribunal no lo permitía, a lo que le contesté: pues si pasa algo, voy contra el tribunal y también contra usted, porque es su responsabilidad el que él esté aquí en buen estado. Mi esposo es un preso político que lo castigan solamente por disentir de la forma de gobierno. Le imputan los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, delitos contra la soberanía, lo mismo que a todos los que los detienen les imputan porque es un libreto ya hecho. No obstante, en la acusación del fiscal solicita el sobreseimiento de los delitos de traición a la patria y los delitos contra la soberanía. Solamente le deja, porque algo le tiene que dejar, instigación a la rebelión. Pero la juez primero militar de control de Caracas no lo ha traído a las audiencias preliminares, sino la última vez
por allí tengo la notificación, no me acuerdo ahorita la fecha, porque ella no se ha dado por enterada de que él no está ya en Ramo Verde, y es allá a donde lo manda a notificar para que lo trasladen a su audiencia. La próxima audiencia debe ser el martes 17 de octubre a las 14 horas, como dicen ellos, las 2 de la tarde. Esperemos que lo trasladen porque ya cumple el 30 de septiembre 180 días de prisión injusta. Muchísimas gracias, Cristina de Betancourt, Narium Colina, Rosa Orozco y David Vallenilla. El Comité de Familiares de Presos Políticos Caídos y Heridos, les brindamos todo nuestro apoyo, solidaridad. Son testimonios que vamos a estar dando todos los martes, apoyando las iniciativas de las audiencias públicas de la OEA. Gracias al abogado Omar Morató. Gracias. Muchas gracias. Fuerza. Libertad. ¿Alguna pregunta? Mire, esos testimonios pasan a través de un informe. ¿Cómo va a llegar estos casos a la OEA, el secretario general? Sí, esta es la segunda sesión que hacemos. Hicimos una hace una semana exactamente. Ese mismo día, en las horas de la tarde, ya estos testimonios habían llegado a las oficinas del secretario general Luis Almagro de la OEA y a las oficinas del ex fiscal Luis Moreno Ocampo, que es el encargado de estas audiencias públicas. Igual el día de hoy estos testimonios se están transmitiendo en vivo. Hay equipos de la OEA visualizando estos testimonios en vivo, pero igual ahora hacemos un trabajo de edición, cortamos cada caso y se les envía cada caso completo, como se narró, cada familiar habló, también a las dos oficinas. Constante, todos los martes lo vamos a hacer. En otro tema me gustaría también, a propósito de la reunión que está apuntada para el día de mañana en República Dominicana, una de las peticiones que han hecho la oposición es la liberación de todos los presos políticos. ¿Cuál es la posición a esta hora cuando ninguna de esas condiciones que ha puesto la oposición se ha dado? Correcto. Lo estuvimos conversando hoy en nuestra reunión de familiares de presos políticos caídos y heridos. Toda la mañana estuvimos reunidos y nuestra posición es firme, es la misma que hemos tenido siempre. La libertad de todos los presos políticos, eso es lo primero que tiene que pasar en Venezuela, y estoy segura que dentro de esa estructura de la unidad de oposición que están en esas conversaciones, en esta etapa exploratoria, es un punto fundamental la libertad de todos los presos. Eso lo esperamos nosotros como familiares y lo espera el Vaticano, lo espera el Papa Francisco, lo esperan todas las ONG que han luchado por la libertad durante muchos años. Son 486 presos políticos y todos los días nos acostamos en la noche a dormir soñando con que liberen aunque sea a uno, y estamos esperando liberaciones masivas. Es mucha gente injustamente presa en este momento, como lo saben, torturados, en este momento sin condiciones actas de salud, sin atención médica. Por eso hemos ido a Primeros Auxilios Internacional, a la Cruz Roja, a pedir ayuda. Nuestra posición, que además la vamos a comunicar en un comunicado que va a salir muy pronto, es que apoyamos toda negociación siempre y cuando nosotros, como venezolanos y como familias de presos políticos, veamos a todos libres. No es a uno, no es a un grupo, es a todos los presos políticos, y la cifra es bastante alta, es algo que alarma a nivel internacional. Entonces, concretamente, ¿cuál es la postura? Mañana está esta reunión, ¿debe ir o no la oposición a ese encuentro si no han habido esta? Deben liberar primero a los presos políticos, es lo que nosotros esperamos. Dado que es un patrón sistemático, por eso la denuncia, ¿cuántos casos han registrado ustedes de los que van a llevar a la OEA y cuáles son los delitos que estarían contenidos en esos casos? Sí. Las audiencias de la OEA comenzaron, hicieron 2 audiencias. Nosotros estamos haciendo un resumen. Desde el Comité de Familiares de Presos Políticos hemos seleccionado, ni siquiera nosotros, sino cada familiar toma la decisión de declarar o no, o de dar testimonio o no. Cada familiar tiene su testimonio vivido y lo expone directamente para la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Penal Internacional. Esto lo vamos a hacer hasta el 30 de julio.
Nosotros queremos que todos den su testimonio, pero sabemos que muchos familiares de presos políticos caídos y heridos están amenazados, son perseguidos. Los amenazan si declaran, incluso les recomiendan no declarar, con la ilusión de que van a liberar a su ser querido. Pero independientemente de eso, hay muchos familiares de presos políticos caídos y heridos ya formados desde hace muchos años, y entendemos que la mejor arma que podemos tener nosotros como víctimas, la mejor arma que puede tener un preso político, un caído o un herido, es la voz de su familia gritando justicia y pidiendo libertad. El diputado Luis Florido acaba de declarar en la Asamblea Nacional que no va a asistir a la República Dominicana porque no están dadas las condiciones. ¿Usted no cree que eso entorpecería la libertad de algunos presos que estuviera previsto? Por el contrario, cuando ellos hablan de condiciones, estoy segura que Luis Florido, cuando habla de condiciones, habla de la libertad de todos los presos políticos. Y como no hemos vivido esa libertad y seguimos esperándola, no van a asistir. Gracias, muchísimas gracias.